Oh, si pudiese hablar en la lengua de te di un poco de la gloria de un mundo mejor. Oh, si pudiese hablar en la lengua de te di un poco de la gloria de un mundo mejor. Donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay, oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedras en que estaban esculpidas en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: aleluya, gloria, y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura de muchos kilómetros de longitud y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que ya no puedo permanecer aquí. Tan lógrebas me resultan todas las cosas de la tierra que he visto una tierra mejor. Pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay, oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría
Y sabes, Tania, ese es un resumen, ¿no?, de la visión que tuvo Elena de White, de las cosas celestiales que vio, tan hermosas. Y al escuchar este canto yo recuerdo o pienso que en algún momento nosotros cantaremos el canto del Cordero, el canto de Moisés. Amén, qué lindo. Y yo creo que a todos la letra de este canto nos llevó al cielo, ¿verdad? Amén. Porque dice que a ella ya le parecía todo muy hermoso, brillante, muy feo pero cuando aquí. recordaba la tierra estaba oscura, fea, no quería volver. Y yo creo que, hermanos, muy pronto nosotros vamos a poder gozar de esa bendición de llegar a la patria celestial. Amén. Bueno, hermanos, sin más preámbulo, Tania, vamos a darle la oportunidad a nuestro querido pastor Acosta, que él tiene el mensaje de Dios en esta noche y esperemos que todos nosotros podamos recibirlo como el Señor quiere, ¿verdad? Abriendo nuestros corazones. amén. Tengamos un espíritu humilde, sencillo para escuchar la palabra del Señor y oremos para que Dios lo utilice con poder. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo se sienten? ¿Están bien? Digo que están bien ahí, como vamos, demuestren que verdad que están bien. ¿Cómo se sienten? Más o menos ahí, pero no voy a pasar la noche con ustedes tratando de convencerlos a que hablen fuerte, ¿verdad? Ni porque el frío se está yendo ya. Es un privilegio para mí estar una vez más en esta noche con ustedes. Ya las articulaciones mías están un poco más sueltas porque el frío, no sé si saben que en mi país, República Dominicana, ni siquiera en invierno se siente como se siente el frío por acá. Y uno como que se pone un poco duro, pero ya me estoy soltando, gracias a Dios. Quisiera que inclinemos el rostro antes de que abramos la palabra de nuestro Dios. Querido Dios, gracias una vez más porque en esta noche volvemos a encontrarnos para escuchar tu palabra. Que tu Espíritu Santo pueda seguir con nosotros, pueda dirigirnos y nos permita, querido Dios, conocerte más, que es lo importante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes se sienten bien con la vida que están llevando ahora? Con lo que le está pasando ahora. Te dice, oye, pero déjame ver si fue que no me entendieron la pregunta. ¿Cuántos se sienten bien como están ahora? Dicen, estoy tranquilo porque todo va bien ahí. Solo una persona. Ay, bueno, eso es muy humano, déjenme decirle. Uno siempre, como ser humano, uno entiende que pudiera estar mejor. E incluso hay cosas que uno entiende que si cambiaran, la vida se nos resolvería para siempre. Si yo pudiera quitar esto y poner esto, si solamente esto yo pudiera sacarlo, ya yo no necesito nada más. ¿Les ha pasado por la cabeza eso? Y a veces hay cosas que pasan en nuestra vida que uno no entiende. Pues el propósito del tema de esta noche es que podamos entender, comprender que las circunstancias que estamos pasando ahora, que es probable que pensemos que en algún momento es lo peor que nos ha pasado, pudieran formar parte del plan de Dios para lograr un propósito mayor en nosotros. A veces hay cosas que parecen ilógicas, como por ejemplo, recuerdo que en el año 2008, mientras estaba de pastor, iniciando prácticamente como pastor en una zona rural de mi país, tenía 9 iglesias y estaban distantes y la mayoría de ellas se encontraban en zonas donde la carretera no era buena, era de tierra. Cuando llovía, eso parecía un jabón, uno deslizándose. Tenía una motocicleta apenas. Y recuerdo que estábamos en una de esas iglesias, en una vigilia hasta
prácticamente casi la medianoche, y cuando regresaba a donde vivía, al pueblo donde vivía, y se me dañó la luz del frente del motor, de la motocicleta, y iba prácticamente a oscura, la luna se veía un poquito entre las nubes, pero no era mucha cosa, y yo era prácticamente adivinando la carretera. Por suerte, como había recorrido ese camino muchas veces, lo conocía bastante bien, por lo menos el camino, y yo sabía en qué lugar de la carretera había un hoyo, por donde había escombros que no podía cruzar por ahí. Y recuerdo especialmente un pedazo que estaba antes de llegar a un puente y estaba lleno de agujeros, pero agujeros fuertes, que si uno caía ahí en el motor, uno sentía casi que perdía el equilibrio y sentía todo el dolor por la espalda. Y conocía eso perfectamente. Y solo había un espacio para cruzar bastante estrecho, que apenas cabían las ruedas de la motocicleta. Y yo sabía eso perfectamente, pero por cosas que no entiendo, o que no entendí en el momento, decidí seguir en la motocicleta. Por algo me hizo en mi cabeza seguir sin tomar el camino que yo sabía que estaba correcto. Y cuando caí en la motocicleta ahí sentí dolor por todo el cuerpo y digo yo, pero qué, ¿cómo se me ocurre a mí, sabiendo yo que este lado está mal, entrar por ese lado? Cuando voy cruzando en medio tratando de mantener el equilibrio por el camino, miro hacia el lado que yo sé que estaba bueno, y en el lado que estaba perfecto para no cruzar, había 3 vacas acostadas ahí en la carretera. Si hubiese seguido mis instintos y mi conocimiento, hubiese chocado con esas vacas y quién sabe ¿dónde estaría hoy en día yo? En la vida nos pasa así. Muchas veces nosotros creemos que sabemos lo que tenemos que hacer y por dónde debemos ir. Y a veces el Señor nos permite que caigamos en los agujeros, en los malos caminos de la vida. Cuando hablo de los malos caminos, no hablo de caminos de corrupción, sino en los momentos de dificultad. Quizás para librarnos de cosas peores. La historia de esta noche refleja perfectamente esto que estoy diciendo. Y repito, el propósito de este tema es que nosotros podamos tener la convicción de que Dios dirige total y completamente la vida de aquellos que se han puesto en sus manos, y que no hay situación, por difícil o embarazosa que sea, que Él no utilice para nuestro bien. Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Y la primera pregunta que yo hago en esta noche: ¿amas a Dios? Pues este tema es para ti. En la época patriarcal, cuando hablo de la época patriarcal me refiero a la época de Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. Y las experiencias se pasaban de forma oral de una generación a otra. Bueno, no pienso que hay que ir tan lejos para uno poder entender esto, porque yo que soy un poco más joven, ¿verdad?, que los patriarcas, recuerdo que mis abuelos y mis padres se sentaban cuando yo era niño conmigo a contarme historias de cómo era la vida en sus tiempos, de experiencias que tenían, y uno aprendía mucho de esas historias. Esto incluía el conocimiento de Dios y cómo Dios había obrado en la vida de sus antecesores y cómo había dirigido y hecho la provisión para su vida. Si nosotros nos dirigimos mentalmente, viajamos a un lugar llamado Hebrón,
donde una familia acababa de mudarse a ese vecindario hecho de pieles de cabras. Esta familia, el padre de esta familia había tenido que abandonar el campamento familiar debido a problemas y conflictos familiares. Sin embargo, ahora regresaba con una familia extensa y con todos los bienes que había adquirido en tierras lejanas. Dentro de esta familia había particularmente un jovencito que cruzaba la distancia existente entre el campamento de su padre y el de su abuelo para escucharlos contar historias de cómo Dios había obrado y dirigido su vida y la de sus antecesores. Y estas historias conmovían profundamente a este jovencito, porque estas historias revelaban la existencia de un Dios, pero no un Dios cualquiera, el único y verdadero Dios, el creador de todas las cosas, que había elegido a su bisabuelo Abraham y a su familia para cumplir un elevado destino en la historia de la humanidad. Este conocimiento impactó tan profundamente la mente del muchacho en su adolescencia, que también tuvo un gran impacto en la maduración de su mente. Este jovencito se llamaba José. Para entonces José contaba con 12 años de edad. Isaac, su abuelo, tenía 163 años y su padre Jacob tenía 103 años. José había nacido en una región, una tierra lejana llamada Padán Aram, y no hacía mucho que había conocido a su abuelo, pero a pesar de conocerlo hace poco, le había tomado un gran afecto y se regocijaba en escuchar esas historias que habían marcado su vida y revelaban la provisión de Dios a cada instante. Su padre Jacob no tenía intención de regresar a Hebrón, sino quería establecerse en Siquén, después de 20 años de exilio forzado por problemas que había tenido con su hermano Esaú. No voy a abundar mucho en esa historia, yo sé que ustedes la conocen. Sin embargo, los planes de Jacob se vieron frustrados cuando sus hijos Simeón y Leví traicionaron a los hombres de Siquén por una situación que tuvieron con su hermana Dina, y esto provocó que fueran expulsados del valle y tuvieron entonces que dirigirse a Betel, donde Raquel, la madre de José, falleció intentando dar a luz a su hermano pequeño, menor, Benjamín. Y de allí entonces se dirigieron a Hebrón, a donde vivía su padre Isaac. Y así fue como José llegó a conocer a su abuelo. Las historias que más conmovían a José eran aquellas que tenían que ver con su abuelo Abraham. Una que le impactaba bastante ocurrió en el monte Moria. Abraham había dejado Ur de los Caldeos y se había dirigido a Canaán, porque Dios le había dicho: deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra de Canaán, que yo te mostraré, y esta tierra la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Abraham, dice la Escritura, de hecho la Escritura, Santiago 2:23, llama a Abraham amigo de Dios. ¿Por qué? Dice, le creyó Abraham a Dios y vivió tan cerca de Dios que se le conoció como el amigo de Dios, porque le creyó a Dios. Abraham no cuestionó el llamado de Dios. Dios le dijo: haz esto. ¿Y qué hizo Abraham? Lo hizo. En Génesis 21:2, Dios le dijo a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia. A través de este hijo tú vas a tener una descendencia tan grande como la arena del mar. Pero un capítulo más adelante, así tan rápido, Dios le dice a Abraham, toma ahora a tu hijo único Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te diré. José aprendió con esta historia la importancia de la obediencia inmediata. La importancia de la obediencia inmediata a Dios, porque la Escritura dice que Dios le dijo a Abraham: vete a la tierra y Abraham se levantó temprano y fue, sin cuestionar a Dios,
ni decir, pero es que tú has prohibido que nosotros sacrifiquemos nuestros hijos en holocausto. Eso no es parte de lo que nos has enseñado a hacer. Tú estás en contra de eso. Pero Abraham dijo, si Dios me lo está pidiendo, yo no soy quien para cuestionar a Dios ni lo que Dios hace. Yo sencillamente voy a obedecer lo que Dios hizo. José, con esta historia, aprendió la importancia de la fe implícita en Dios y la obediencia inmediata que no requiere ningún tipo de explicación de parte de Dios. Y esas lecciones que José aprendió siendo apenas un niño de 12 años, las aprendió para toda su vida y no necesitó aprenderlas nunca más. Isaac era un joven fuerte, vigoroso, y aún así no se rebeló. Iba con su padre y le dice, he aquí leña y aquí fuego, pero no veo el cordero para el holocausto. Y la respuesta de Abraham fue, Jehová Jireh. Algunos dicen, Dios proveerá, algunas versiones traducen Dios proveerá, pero los estudiosos del idioma hebreo dicen que una traducción más adecuada, más correcta es, el Señor verá por ello. En otras palabras, ese no es tu problema ni mi problema, ese es el problema de Dios. Él se encargará de eso, Él verá por ello. Dios se proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. Y ustedes conocen ya la historia. Cuando Abraham levantó el arma para sacrificar a su hijo, ¿qué hizo Dios? Detuvo la mano y le dijo, detente, porque ya sé que temes a Dios y que obedeces a Dios, pues no me rehusaste a tu único hijo. Y Dios probó a Abraham y liberó. Dios verá por ello es un lema muy especial, porque es un lema para que un hombre, un joven, una dama lo lleve durante toda su vida. Dios verá por ello es un lema que es capaz de moldear y edificar una vida, y José se apropió de él para siempre. Y José, por la mente de José solamente pasaba una sola cosa: si tan solo él pudiera descubrir cuál era la voluntad de Dios para su vida, podría confiarle a Dios todas las cosas mientras cumplía esa voluntad. Para José, a partir de ese momento no existiría otra cosa que sino la voluntad de Dios, no la suya. Y mientras él estuviese cumpliendo la voluntad de Dios, el Señor vería por ello. Mediante estas historias, Dios se transformó en alguien real para José. Los pensamientos de José giraban en torno a lo que Dios había hecho en la historia de su familia y en lo que esto había significado para ellos. Y esto motivó en él el deseo de conocer a Dios por sí mismo. Mis hermanos y amigos, no es suficiente con creer que Dios existe. De hecho, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Es decir, que si nosotros solamente creemos que Dios existe, estamos sencillamente empatados con los demonios. No es solamente suficiente creer que Dios existe, sino hay que creer que Dios reina, que Él tiene el control, que Él está al timón, que Él tiene una voluntad y un plan para nuestras vidas. Y el creer eso es lo que hace la diferencia entre la debilidad y la fortaleza. Entre cuando me llegan las dificultades, yo estar ahí, ay, pero lo que me ha pasado, yo sí tengo mala suerte, la vida que yo tengo, a mí todo me sale mal, y quejarnos y gritar. O estar firmes, confiando que Dios tiene el control. Hace la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la desesperación y la seguridad. Esta convicción le permitió a José enfrentar todo
y conquistar todo lo que la vida futura le deparó. Dios no solamente existe, sino que Dios tiene una voluntad. ¿Y saben qué significa que Dios tiene una voluntad? Que hay algo que Dios quiere contigo y conmigo. Que hay algo que Dios quiere, y eso algo que Dios quiere tiene que ver con las cosas que ocurren en este mundo. Tiene que ver con las personas, con todos los sucesos, con toda la historia. Esa voluntad tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. Hay algo que Dios está deseando, que está relacionado con nosotros ahora, en este momento que respiramos. Hay algo que Dios tiene en su cabeza, que te tiene a ti como el protagonista principal. Hay algo que Dios quiere hacer con tu vida. José comenzó lentamente a comprender y a creer que no había una vida más importante que pudiera vivir, ningún logro más importante que pudiera obtener, que alcanzar el conocimiento de la voluntad de Dios para su vida, con el propósito de poner su vida en armonía con esa voluntad y cumplirla en todo lo que hiciera. Mis hermanos, mis amigos, este es el secreto del éxito. Simple, sencillo, hacer la voluntad de Dios. Vivir en armonía con el infinito. Ese es el secreto que José aprendió durante su niñez y adolescencia, que hizo de su vida posterior una fantástica historia de éxito. La vida de José no fue color de rosas. No nació en el hogar ideal. De hecho, José era huérfano. Su madre falleció mientras daba a luz a su hijo menor, a su hermano menor, Benjamín. Su padre tenía 4 esposas que vivían ahí en la casa, como si una sola no fuera suficiente. Y la necedad de Jacob hizo que la vida de José fuera un poco más difícil todavía, porque dice Génesis capítulo 37, versículo 3, que amaba Jacob a José más que a todos sus hijos. Y yo no sé los que tienen hijos acá, pero usted sabe que inmediatamente cualquiera de sus hijos se da cuenta que usted tiene preferencias por otro. Eso, por donde quiera que usted lo mire, da una sola cosa. ¿Qué da? Problemas. Y dice el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Demasiada carga para un niño, ¿verdad? Desde niño dice que los hermanos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cada vez que le hablaban, que se comunicaban con él, era como de una manera violenta, agresiva. Para colmo, Jacob sigue con su terquedad y les regala una túnica de muchos colores. Y los hermanos entendieron el mensaje inmediatamente, porque en los tiempos bíblicos las túnicas de múltiples colores solamente era usada por la realeza. Era una túnica principesca. En otras palabras, los hermanos entendieron inmediatamente el plan, lo que estaba en la cabeza de Jacob, que era hacer a José el cabeza de la familia. Y eso ahondó más el odio que sentían hacia él. Aparte de eso, José le llevaba informes a su padre de lo mal que se portaban sus hermanos por ahí. Era no sé cómo le dicen en México,
pero en mi país le dicen chivato, calié, chismoso, ¿verdad? ¿Cómo? Sapo, en Colombia, ¿verdad? Dice la Biblia que informaba a José la mala fama de ellos. Y eso hizo que los hermanos desarrollaran un odio virulento aún mayor. Como si fuera poco, José comienza a tener sueños significativos. Dice el versículo 5 del capítulo 37, que soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Porque José vio un sueño donde habían unos manojos de trigo que tenían cada uno de sus hermanos y su padre también, y él tenía otro manojo de trigo, y todos los manojos de trigo de ellos se postraban ante el manojo de trigo de él. Luego tuvo otro sueño donde el sol, la luna y las estrellas se postraban también delante de él. Incluso el padre dijo, ¿será que acaso, mira, déjate de estar contando cuestiones, porque será que tu padre y nosotros, tus hermanos, vamos a postrarnos delante de ti? Eran unos sueños significativos de grandeza. Luego, en un determinado momento, Jacob envía a José a buscar a sus hermanos que se encontraban pastoreando las ovejas en Siquén. Y Jacob nunca imaginó que con esta acción, algo rutinario, iban a pasar más de 20 años, 20 largos años, antes de volver a ver a su querido muchacho. Y esto es algo que debería hacernos pensar mucho, porque nosotros, los seres humanos, a veces nos gusta mucho perder el tiempo en cosas insignificantes. ¿Cuántas veces hemos salido de nuestra casa molesto con nuestra esposa, con su esposo, con sus hijos? ¿Cuántas veces pasan semanas que no nos dirigimos la palabra? Dormimos uno para un lado y otro para el otro. Cuando las cosas se resuelven sencillamente conversando, hablando, teniendo la humildad para reconocer los errores, para pedir perdón y hacer que las cosas avancen. Pero a veces perdemos tanto tiempo valioso sin hablarnos, molestos, amargados. Mis queridos hermanos, nosotros no sabemos, no hay manera de nosotros saber si algún día volveremos a ver a nuestros seres amados. Los seres humanos, las personas se pierden a la vuelta de la esquina, se montan en un autobús y desaparecen por horas, por días, por años o tal vez para siempre. ¿Cuántas personas han salido de sus casas pensando regresar y nunca lo han hecho? En mi país recientemente pasó una tragedia. Un lugar de diversión, Jet Set se llamaba. Cientos de personas salieron de sus hogares a disfrutar, a celebrar, y todos tenían planes de regresar otra vez a sus casas. En un determinado momento el techo completo se desplomó. Murieron casi 300, más de 300 personas. 186 heridos. Más todavía, 226 heridos. Y todos tenían planes de regresar a su casa esa noche. ¿Cuántas personas han salido por ahí? Qué triste es la vida. Usted salir molesto de su casa, enemistado con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Que pase una desgracia y tener que cargar con esa culpa por el resto de su vida. José envió a su hijo a hacer un mandado y pasaron 20 años para volver a verlo, y él pensó que nunca más lo iba a ver.
Cuando José llegó a Siquén, los hermanos no estaban allí, se habían ido a Dotán. Y dice la Biblia que cuando los hermanos lo vieron de lejos, conspiraron, esa misma palabra usa la Biblia, Génesis 37, 18 en adelante. Y dijeron: aquí viene el soñador, agarremos y matémoslo, a ver qué va a hacer de sus sueños. Los sueños de grandeza que había tenido, ellos lo entendieron muy bien. Esos sueños provocaron en ellos, aparte de todo lo otro que venían cargando, a su propio hermano. Rubén, a quien la Biblia describe como inestable como las aguas, intentó mediar y dijo: no, pero no vamos a matarlo para que la sangre no sea sobre nuestras manos, no, es nuestro hermano. ¿Cómo lo vamos a matar nosotros mismos para quedar con las manos manchadas de sangre? Vamos a meterlo en una cisterna acá y que se muera solo ahí, así la sangre no cae sobre nosotros. Y la Biblia describe la angustia que José tenía. En un momento determinado que los hermanos se vieron en apuro, cada vez que le pasaba algo malo, ellos de una vez pensaban en lo que habían hecho, porque en un determinado momento dijeron: esto nos está pasando por lo que le hicimos a nuestro hermano José, porque nosotros vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Ellos vieron a su hermano angustiado, llorando, desesperado, pidiendo clemencia a sus propios hermanos, y no le hicieron caso. Y la extrema crueldad de los hermanos se ve manifiesta cuando en Génesis 37, 25 dice que después de meterlo a la cisterna allí, viéndolo llorando, angustiado, clamando, pidiendo auxilio, dice que se sentaron a comer pan, como si nada hubiese pasado. En la mente de José, a pesar de la angustia y a pesar del momento, el lema que había aprendido en su adolescencia, Dios verá por ello, estaba indeleblemente marcado en su mente. Lo dejaron allí para que muriera, sin embargo Dios tenía otros planes. De repente va pasando una caravana de ismaelitas que va hacia Egipto, y dice uno de los hermanos: pero ¿para qué dejar que se muera ahí si podemos sacarle algún beneficio? Y deciden venderlo como esclavo a esa caravana de ismaelitas que iba rumbo a Egipto. Cuando llega a Egipto, es comprado por un señor llamado Potifar, quien era un funcionario del faraón y capitán de la guardia de faraón. Un hombre noble, miembro de la aristocracia. Y aquí vemos este niño, este muchacho, José, desde que sale de las tiendas de cuero, hechas de cuero de cabra, en Hebrón, hacia el palacio de Potifar, como un esclavo. José no se lanzó a la desesperación, no se puso a llorar, ni a quejarse por lo injusta y mala que la vida había sido con él. Todo lo contrario, José siguió su vida confiando en que Dios tenía el control. Y dice la Escritura, Génesis capítulo 39, que allí en la casa de Potifar, Génesis 39, versículo 2, dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. En vez de José ponerse a gritar y a quejarse: ay, me separaron de mi papá, de mis hermanos, y estoy aquí como esclavo, y qué vida más dura. Dice la Biblia que José dijo: esto es lo que hay, esto fue lo que Dios permitió, mi vida está en las manos de Dios, y yo no me voy a pasar la vida llorando. Señor,
No sé por qué tú permitiste esto, pero aquí estoy. Y a trabajar se ha dicho, como lo que era en el momento, un esclavo. Y ahí, siendo esclavo, dice que Jehová estaba con él y todo lo que hacía, ¿qué pasaba? Prosperaba. La clave, mis hermanos, de esto no es el lugar donde te encuentres o la situación que te encuentres. Lo que tienes que estar seguro que no importa si estás en la casa de tu padre, si estás en la cisterna, si estás amenazado por los buitres que quieren destruirte, o si estás de esclavo en la casa de Potifar. Lo importante no es esa circunstancia, sino que Dios esté contigo. Cuando todo parece sonreírle en la casa de Potifar, José no fue esclavo de las circunstancias. Una vida religiosa, una vida puesta en las manos de Dios no se puede esconder. En la casa de Potifar, José recibió una educación valiosa que no había recibido en las tiendas hechas de cuero de cabra. Porque Potifar era un funcionario de la corte de Faraón. ¿Y quiénes visitan las casas de los funcionarios? La casa de Potifar era visitada por hombres eminentes, eruditos, científicos, religiosos, los consejeros del faraón, los altos funcionarios de las distintas reparticiones y oficinas del gobierno y muchas personas de elevado nivel social. Y allí, en la casa de Potifar, José comenzó a aprender todo lo relacionado con la vida, la cultura, los negocios, la economía egipcia. Fue aprendiendo cómo se desenvuelve todo, cómo funcionaba todo en Egipto. Pudiésemos decir que esa fue la universidad de José. Allí aprendió administración, aprendió el idioma egipcio, aprendió la cultura egipcia, la economía egipcia, los negocios egipcios. Y cuando estaba allí, desarrolló su carácter y maduró en todos los aspectos. Y cuando todo parecía color de rosa, si ya él estaba cómodo en su función, porque dice que su amo puso, al ver que todo lo que hacía prosperaba, dice que todo lo puso en las manos de José para que lo administrara. Pero ahí aparece el enemigo que nunca está quieto, y la esposa de Potifar encuentra a José atractivo y se propone que tiene que pasar un momento con él. Y cuando le propone eso a José, la respuesta de José es contundente. ¿Cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra mi Dios? Y además, tu esposo me tiene toda la confianza del mundo, ha puesto todo lo que tiene en sus manos, y lo único que se ha reservado es a ti por cuanto eres su esposa. Y se negó rotundamente. Pero ella insistió y dice que lo agarró por la ropa y quiso quitarle la ropa a la fuerza, y cuando estaba lavando la ropa él salió huyendo y ella se quedó con la ropa en la mano y él salió corriendo desnudo. Y ella entonces, al verse rechazada, lo que hizo fue que comenzó a gritar y a decir que el esclavo José había intentado aprovecharse de ella. Pareciera que las cosas iban mal, de mal en peor para José. Cuando ya su vida se estaba estabilizando de nuevo, le pasa esto. Y fue enviado a prisión. Permaneció en silencio, la Biblia no dice que se quejó ni se defendió, fue castigado como culpable, y es entendible porque José tenía mucho afecto, mucho aprecio a Potifar, su amo, porque lo había tratado bien, lo había puesto en un lugar privilegiado. Y ustedes pueden imaginarse si corría la noticia que un funcionario de la magnitud de Potifar, su esposa quería serle infiel con un esclavo, hubiese sido algo bochornoso. Y yo no creo
que Potifar le haya creído a su esposa. Parece que Potifar sabía muy bien el tipo de mujer que tenía. En Dominicana decimos que era un avión por tierra. No era fácil. ¿Por qué digo esto? Porque si Potifar hubiese creído lo que su esposa dijo, en vez de enviar a José a la cárcel, lo hubiese mandado a matar, porque ese era el castigo que se le daba a quienes cometían ese tipo de delitos, y más contra un funcionario de la talla de Potifar. Pero Potifar decidió mejor enviarlo a la cárcel, y José se quedó tranquilito para no deshonrar a su amo, sabiendo que él era inocente. Pudo haber sido peor, ¿verdad? Porque estaba preso siendo inocente, pero pudo haber estado preso siendo culpable. Para mí eso hubiese sido peor. Allí en la cárcel, la palabra de Dios dice, versículos 21 al 23, pero Jehová estaba con José. ¿Notan otra vez? ¿Dónde más estaba Jehová con José? En la casa de Potifar. Y ahora dice que, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Eso es inaudito, ¿verdad? Un prisionero encargándose de la cárcel entera. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. La clave, que Dios esté con uno. En la cárcel envían a dos funcionarios de Faraón, al panadero y al copero del rey, dos funcionarios importantes, que eran las personas encargadas de velar por la seguridad alimentaria del Faraón. Era muy común en los tiempos bíblicos envenenar a los gobernantes, a los reyes. Entonces el copero y el panadero tenían que certificar que ese alimento llegara, y eran los primeros que tenían que probarlo. Eran personas de confianza del Faraón. Pero llegaron aquí prisioneros porque cometieron un error, y allí, en las conversaciones que tuvieron y el tiempo que duraron en la cárcel, José siguió aprendiendo acerca de todo lo que tenía que ver con la corte de Faraón, porque estaba allí con dos funcionarios que hablaban y le comentaban de cómo eran las cosas en el palacio y cómo eran las cosas en Egipto, en esos niveles. Esta fue la maestría los estudios de posgrado de José. De repente tienen unos sueños extraños, y José le dice: cuénteme. Estaban angustiados por esos sueños. José le dice: ¿qué les pasa? Le cuentan. José le interpreta los sueños y le dice a cada uno lo que va a pasar. Y justamente como José le dijo que iban a pasar según los sueños que ellos tuvieron, así mismo ocurrió. A uno lo ahorcaron y al otro le devolvieron otra vez su posición privilegiada. Cuando se va, José le dice: acuérdate de mí, que yo estoy aquí siendo inocente, yo no hice nada. Y él le promete que sí, pero como todo buen funcionario, latinoamericano principalmente, se olvidó de sus promesas. Y el pobre José se quedó allí en la cárcel. De repente, Faraón, muchos años después, comienza a tener unos sueños significativos que lo angustiaban. Y adivinen quién se acordó de José. El funcionario al que le había interpretado el sueño, que pensó, que le prometió que se iba a acordar de él más temprano que lo que se acordó. Pero por lo menos en este momento se acordó. Yo recuerdo que cuando usted nos envió Faraón a la cárcel, a mí y al panadero, había un joven allí que nos interpretó el sueño y las cosas pasaron tal y como nos dijo. Y Faraón dijo: tráiganmelo. Cuando se lo llevan a Faraón, Faraón había tenido sueños de 7 espigas gruesas, fuertes, y había 7 espigas delgadas, secas,
que se comían a las 7 espigas gruesas. Luego vio 7 vacas gordas, fuertes, y 7 vacas flacas. Las 7 vacas flacas se comían las 7 vacas gordas, y eso lo angustiaba. Y cuando José llega, lo afeitan, lo preparan, lo bañan y lo visten para que esté ante la presencia del faraón, y le cuenta el sueño. José le dice: el sueño significa lo siguiente: van a venir 7 años de abundancia en Egipto, donde va a haber mucha comida, mucho grano, mucho trigo, mucho cereal, muchas cosas. Y después de esos 7 años de abundancia vienen 7 años de escasez, donde no va a haber absolutamente nada. Yo te recomiendo pues que durante estos 7 años de abundancia construyas granero, acumules trigo, acumules esto, y le dio todo un plan detallado de qué hacer para que cuando eso ocurriese y vinieran los 7 años de hambre, no pereciesen allí. Búsquese un hombre sabio que administre todo eso. Y Faraón, que está ante la presencia de quien le reveló el sueño y le está presentando todo lo que debe hacer, dice: pero ¿a quién más voy a encontrar yo con semejante capacidad, semejante inteligencia, sabiduría, para ponerlo a la cabeza de esto? Y dice la Escritura que en ese mismo instante José pasó de la cárcel a ser el segundo hombre de importancia en Egipto. Solamente Faraón estaba por encima de él. De las tiendas hechas de cuero de cabra, a ser amenazado de muerte, al pozo, a ser vendido como esclavo, a ser comprado como esclavo en la casa de Potifar, a la cárcel injustamente, y de la cárcel a ser la segunda persona de importancia en todo un país como Egipto. Me imagino que José ni nadie imaginó ese desenlace. Pero José había confiado, había conocido a Dios, había aprendido a buscar la voluntad de Dios y sabía que Dios vería por ello, que Dios tenía el control de su vida, y sin importar las circunstancias del momento, él se preocupó por una sola cosa: en mantenerse siempre aferrado ¿a quién? A Dios. Más tarde los hermanos de José llegan a Egipto porque el hambre había llegado a su tierra, y van a Egipto porque habían escuchado que había alimentos en Egipto y van a comprar alimentos en Egipto. Y no voy a detallar la historia, voy a abundar mucho en la historia porque yo sé que ustedes conocen la historia de José y los hermanos. Pero sí quiero hacer énfasis en la última parte de la historia de José con los hermanos. José reconoció a sus hermanos, ellos no lo conocieron, y le puso diferentes tipos de pruebas para ver si ellos eran lo mismo que lo habían vendido a él, cómo habían tratado a su hermano menor, si le habían hecho lo mismo. Y todas esas pruebas tenían como objetivo el ver si sus hermanos eran diferentes o eran lo mismo. Llega un momento que José aprieta, los hermanos están nerviosos, y ya cuando José ve que los hermanos han cambiado, que no son los mismos que eran antes, decide revelárseles de la siguiente manera. Génesis 45, del 4 en adelante. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Yo me imagino que se pusieron, miren, de todos los colores. Ahora pues, oigan esto: no os entristezcáis, no os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién envió a José a Egipto? Para nosotros pudiésemos decir: no, fueron los hermanos que lo enviaron y que lo vendieron. Pero José, que conoce a Dios, que ha aprendido a confiar en la voluntad de Dios y a poner su vida en las manos de Dios, dice: para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá ni arada ni siega. Y oigan otra vez, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. He aquí un hombre, mis amigos y hermanos, que tiene la firme convicción de que lo que ocurre en su vida no es resultado de la casualidad, ni del azar, ni de la maldad de los seres humanos, sino de la voluntad de Dios. Un hombre que entiende que no importa lo que pase en su vida, él ha puesto su vida en las manos de Dios, y él sabe que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, si tú me preguntas cómo, yo no sé decirte cómo todas las cosas le ayudan a bien. Porque aquí entre humanos es difícil cuando uno está en una situación como les conté anoche, en un hospital, en una cama de un hospital, solo, abandonado, sin nadie que esté allí contigo, quedándote semanas de vida. Nadie te dice que se puede hacer nada. Uno decir, ¿y esto cómo me ayuda para bien? Es muy humano cuando estamos en las dificultades, en los momentos difíciles, duros, decir, ¿cómo? ¿De qué manera? Pero ahí es que entra en juego la fe. Confiar que en los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, porque Dios lo ha dicho. Y aunque yo no pueda entenderlo, seguir confiando como José, yo estoy seguro que a cada paso de eso José no entendía nada. Pero sí él estaba seguro de que Dios estaba con él y que Dios tenía un plan para su vida, y en algún momento Dios le iba a mostrar qué quería con él y con su vida. Y al fin y al cabo pudo ver la voluntad de Dios. Es probable que ahora, mis queridos amigos y hermanos, en las circunstancias que estás pasando, esa circunstancia que te está robando el sueño, que te está sacando lágrimas de los ojos, que te desespera. Le dije al principio, ¿cuántos se sentirían cómodos, que se sienten cómodos como están y no quieren cambiar nada? Y todo el mundo se quedó con la mano abajo. Sí, eso es normal, eso es humano, no se sientan mal por eso. Pero esa circunstancia en la que nos encontramos ahora, si amamos a Dios, si hemos puesto nuestra vida en sus manos, no sabemos si es lo que Dios está permitiendo que suceda para lograr un fin, un propósito mayor. Si es lo que Dios está usando para moldear nuestra vida, moldear nuestro carácter y prepararnos para cosas mejores. Hay un texto de una escritora cristiana que me encanta, que dice que cuando lleguemos al cielo, ¿cuántos quieren llegar al cielo? Dice que cuando lleguemos al cielo nos daremos cuenta que nuestras oraciones no contestadas resultaron ser nuestras mayores bendiciones. A veces es difícil de entender, pero esas cosas que nos cansamos de pedirle a Dios que nos diera, Señor, si tú me das esto, si tú mira me quita esto del medio, me quita esta cuestión del camino, yo voy a ser el hombre, la mujer más feliz del mundo. Con esto, mira, ya yo tengo mi vida resuelto, porque yo estoy viendo el ahora, lo que está ahí delante de mis ojos. Pero para Dios, que el futuro está abierto de principio a fin, Dios dice, ay, mi hijo, si te doy esto, mi hija, si te doy esto que estás pidiendo, esto va a ser la desgracia más grande de tu vida, porque allá en tantos años después, tantos meses después, viene esto, lo otro. Y es probable que no lo entendamos, Señor, ¿por qué? Los esposos y las esposas que a veces se quejan de lo que Dios le ha dado. Si yo le hubiese hecho caso a fulano o a fulana, quizás no estuviese en esta hora, Y el Señor te dice, tranquilo, que eso que tiene es lo que te conviene, porque si le hubiese hecho caso a fulano o a fulana, ahí sí es verdad que te estuviese llevando el que aruña. Así que confórmate con lo que tiene, ponte ahí, aprendan a resolver problemas y a conversar y a perdonarse,
y resuelvan su situación y denle paz. Y tú no vas a permitir que nada llegue a mi vida que no sea para prepararme, para fortalecerme, para madurar mi carácter y por encima de todo para prepararme para estar contigo por toda la eternidad. A veces Dios, para cumplir ese propósito, ese sueño que Él tiene de llevarte a vivir al cielo, necesita sacrificar a veces tu comodidad en esta tierra. Hay cosas que Dios a veces tiene que dejar que ocurran porque sabe que si no ocurren, no vamos a estar preparados ni listos para entrar a donde Él quiere llevarnos a vivir por siempre. Y nos dice, vas a tener que pasar dificultades por un momento, vas a tener que sufrir por un tiempo, pero cuando yo termine contigo te voy a tener listo para llevarte a vivir a un lugar donde nunca más habrá dolor, ni sufrimiento, ni necesidad, ni problemas, ni dificultades, donde nunca más tendrás que llorar, donde nunca más tendrás que despedirte de tus seres queridos en la eternidad. Pero debemos aprender a confiar en que Dios tiene el control, a poner nuestras vidas en sus manos y decirle, Señor, yo no entiendo, en realidad yo no entiendo, porque no tenemos que entender. Yo no entiendo lo que está pasando, por qué pasa esto, pero aunque no lo entiendo, yo confío en que tú estás haciendo lo mejor para mi vida. Yo quiero orar en esta noche por aquellos que dicen, Señor, yo confío en lo que tú estás haciendo para mi vida. Yo sé que tú tienes el control de lo que me pasa. Y solamente te pido que me ayudes a conocer tu voluntad, a buscar tu voluntad. Díganle a Dios, Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres que haga con mi vida? Yo me voy a olvidar de las dificultades, de lo que está pasando, y voy a confiar en ti y en el plan que tú tienes para mí. Muéstrame lo que yo quiera, lo que tú quieres que yo haga. Muéstrame cuál es tu voluntad, cuál es tu plan para mí, porque yo quiero vivir de acuerdo a la voluntad y al plan que tú tienes para mi vida. ¿Quieren decirle eso al Señor en esta noche? Te voy a invitar a ponerte de pie. Me gustaría ponerte de pie para que oremos, le digamos al Señor, Señor, toma el control de mi vida, toma el control de todo lo que soy, de todo lo que tengo, y permíteme aceptar y vivir conforme a tu voluntad. Querido Dios, una vez más te agradecemos porque tú eres bueno. Aunque el enemigo quiere vender la idea y hacernos cuestionarnos cuando vienen los momentos difíciles, que dónde estás tú, que por qué esto, por qué aquello, ayúdanos a confiar, querido Dios, que tú eres bueno y que tú no vas a permitir nada en nuestra vida para dañarnos ni para destruirnos, sin importar a veces, aunque que no entendamos las situaciones. Porque tú has dicho que para los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Aquí hay muchos hijos tuyos que están pasando por dificultades, por situaciones en la vida, que como decía hace un momento, no pueden entender y es probable que nunca entiendan en esta tierra. Pero si ellos logran, oh Dios, tener la convicción de que tú eres bueno, que tú estás al control, que tú tienes un plan con sus vidas, que hay algo que tú quieres con ellos, que hay algo que tú quieres lograr en sus vidas, de ellos llevan, oh Dios, tienen la victoria asegurada, porque eso le va a abrir el camino para poder comprender tus planes, tus designios, tus propósitos, y por encima de todo, para que estén preparados para encontrarse contigo y vivir contigo en aquel lugar maravilloso por toda la eternidad. Bendíceles, dirige sus vidas y aumenta, oh Dios, su confianza en ti y en tus santos designios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos y hermanos, buenas noches, bendiciones de lo alto. Que el Señor les dirija grandemente. Y recuerden, cuando vengan circunstancias difíciles en su vida, no olviden ese lema: Dios verá por ello. Bendiciones.